médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor Pablo Mateo. Y hoy se nos ha ido el tiempo rápido, sí, con esta cátedra que tenemos aquí, con el doctor Rodolfo Aguasvivas Soto, cirujano urólogo y bueno, como dijo Wellington, dueño de Baní. Maestro. Entonces estábamos hablando de los... No le contesto para creer. aunque pasamos a hablar de las opciones de tratamiento, pero a mí se me escapó una pregunta y quiero hacértela. ¿En qué momento nosotros decidimos ofrecerle un tratamiento al paciente? O sea, porque hablamos de tratamiento, pero no hablamos por qué. Pero ¿en qué momento decidimos, mira, usted hay que hacerle un procedimiento definitivo porque tal y tal cosa? ¿En qué momento se decide eso? Mira, antes eso era muy complejo. Yo le decía a Wellington fuera no de cámara, de radio. No, y de cámara también. Fuera del aire. Sí. Bueno, fuera del aire. Estamos en 110 de Claro y 90 de Altiz. Sí. O sea, había en televisión también. La realidad, yo le decía a Wellington que el trauma que existía en la generación cuando uno empezó a estudiar los años, no cuando empecé a estudiar, sino conocíamos de los años 50 hacia atrás. El 50% de los pacientes que sufrían de próstata se morían. Se morían. Cuando tenían obstrucción. Y la razón era que entraban en insuficiencia renal. Pero la cirugía, que la generación nueva no la ve, esa cirugía abierta era muy traumática. Cuando evolucionaban muy bien, era mucha irrigación, mucha agua, se veía como mucha sangre. Entonces eso traumatizó. Las generaciones que vienen no tienen ni el recuerdo de eso, porque la tecnología ha cambiado mucho. Entonces, anteriormente había un concepto. Ahora yo creo que el concepto de tomar la decisión es muy diferente y es muy participativo, porque hay que integrar realmente al que tiene el problema. Lo primero, que desde el punto de vista médico, hay sí condiciones que sabemos que va a progresar la próstata. Primero, la sintomatología, que va a una tendencia más obstructiva. Un PSA que está creciendo por encima de 1.5, que cuando le hacen una sonografía, que ustedes lo van a entender cuando le toquen, hay una tutumita. La vejiga se ve redonda, pero hay una tutumita, una protuberancia a nivel del cuello. Es un buen término, tutumita. Una tutumita. Esa protuberancia que sale en el cuello, que cuando está por encima de un centímetro más o menos, te dice que eso va a progresar. Y eso es una cuestión de tiempo. Entonces, ¿cuándo se toma la decisión? Un paciente que activamente tiene dificultad para orinar, que se levanta frecuentemente a orinar y se hace ya el diagnóstico que es obstructivo, la toma de hacer algo, que no necesariamente es quirúrgico, ya se toma la conducta. Aquí hay dos conductas. La primera conducta es que ya hay medicamentos que se utilizan, o hace un tiempo hay medicamentos que son excelentes, te mejoran de un 20 a un 30% la sintomatología obstructiva, y estos que son alfa bloqueadores y algunos que van a bloquear la reproducción de la hormona, o sea, la multiplicación de la hormona a la que hace que crezca la próstata, que es partiendo de la testosterona. No voy a entrar en el detalle. Y la combinación de esta lo que va a quitar. Hay algunos estudios que se orientan más, primero, al riesgo de retención de orina, que es lo que le temen a los pacientes, y a la cirugía. Porque en el fondo, el enfoque, vuelvo y les recuerdo, es calidad de vida. Entonces eso minimiza, para hay 1% de ellos que van a progresar a algún procedimiento. ¿Qué pasa? Que ahora viene y se sustituye algunos procedimientos de mínima invasión que se pueden hacer inclusive en algunos sitios en consultorio. Cuando digo algunos sitios es porque el sistema, y cambian dependiendo de los sistemas de salud de los países. Por ejemplo, hay cirugías de láser que son ambulatorias, pero en Alemania está prohibido dar de alta a un paciente de cirugía de próstata por lo menos 2 o 3 días. Entonces eso altera las estadísticas. Sin embargo, hay países que tú le das de alta las 24 horas y no impacta. No. Entonces, concluyendo para. Entonces, en eso, por eso le digo, y hay aquí condiciones en consultorios que son pequeños, tú no puedes hacer algún procedimiento, y otros que son muy amplios. Entonces, por eso hay procedimientos que se clasifican de mínima invasión. La mínima invasión va por 2 vertientes. O si necesita anestésico, o si es local, o si se puede ir en 24 horas. Y hay una tendencia que no se maneja mucho en el país, que son las cirugías ambulatorias de alta complejidad, que el paciente
24, a veces 36 horas, que es una cirugía resolutiva de alta complejidad como la enucleación de próstata, que tú la haces, saca mayor volumen, lo hace con láser, pero no necesariamente necesitan internamiento. Pero ya eso es un poquito más complejo en términos de política con relación a eso, es bueno que un par de preguntas que tenemos del público, pero con todo y eso es bueno mencionar que estamos operando muchos pacientes tarde, aún están en tratamiento, porque los medicamentos mejoran la condición del paciente, pero el paciente mejora en relación a cómo estaba, pero sigue mal. Y sigue progresando. Y sigue progresando la enfermedad. Entonces es el paciente que llega con daño a nivel de la vejiga y cuando lo operamos queda con síntomas porque ya la vejiga se ha lastimado. Entonces esa parte, que es bueno que hagamos énfasis en eso, quise mencionarlo porque muchos pacientes llegan, lo operan y dicen, no, yo no quedé bien operado, pero el problema es que el paciente tenía un daño en la vejiga que ya es irreversible. Muchos pacientes se recuperan de ese daño, pero otros siguen con sintomatología aún estando operados porque la vejiga queda ya lastimada. Y peor aún, con medicamentos. Con medicamentos. Que se mejoran. Cuando tú lo operas, terminan con algún trastorno neurológico de la vejiga, vamos a decirlo así. Exacto. Con un trastorno funcional, no neurológico. Es importante que el paciente que nos está escuchando entienda, porque hay pacientes que están con un médico que le agotó el protocolo de uso con medicamentos y ya le habla de cirugía y ellos migran. Y se van donde otro que no lo opere. Lo recibimos a cada rato. Cuando vienen donde uno, no, porque él estaba bien conmigo dándome medicamento y ahora, de la noche a la mañana, después de 5 años me quiere operar. Oye. Mire, doctor Ledema, la mejor explicación que yo tengo del crecimiento y de los síntomas prostáticos es cuando usted tiene un hijo y si el niño nació y a la semana usted se va de viaje y usted regresa 10 días después, tú le dices a tu esposa, caramba, qué grande está el niño. Y tu mujer te dice, ¿cómo? Pero yo lo veo igual. Porque 1 centímetro que se crezca diario, el que lo ve día a día no lo percibe. Así es. El que llega a un espacio de 10 días lo percibe. Eso es exactamente lo que ocurre con los pacientes de crecimiento y de sintomatología. Y por eso vamos a ir frecuentes cuando llegan tapados que estaban orinando la noche anterior bien. Sí. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Leoncio. Adelante, Leoncio. Tengo 2 preguntas. Una, yo entraba hace unos 10 meses de la próstata, porque comía radical. Pero 10 meses después de los síntomas de la orina, me dieron 40 sesiones de radioterapia. También. Y esta orina a ver por la noche, hoy no para, y a veces me da diarrea. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, doctor, en realidad, un paciente con cáncer prostático maligno, ¿qué es lo que lo mata realmente? Gracias. Ahí están las 2 preguntas. Bueno, la realidad es que los tratamientos con radiación han mejorado mucho. Hay muchos que son muy específicos, hay algunos que aumentan la intensidad de la radiación y dan en un punto focal y dan menos síntomas irritativos. Pero hay algunos pacientes que le toca un poquito el colon y le da irritación y hacen evacuaciones frecuentes y ese tipo de cosas. Usualmente cuando te ofertan una cirugía de cáncer de próstata de radical, es porque está en una etapa localizada y el porcentaje de curación, la mayoría de los casos, es de un 85% tanto en radiación o en radical o por cirugía, no importa por la vía que sea. Y lo otro que es importante, que lo que lo mata, la probabilidad de muerte de ese paciente es muy bajita en esos pacientes que tienen radicales. Y lo puede matar cualquier condición, porque si un paciente hace metástasis y se va a otro órgano, o se obstruye y hace una insuficiencia renal obstructiva, ya son condiciones que lo van a matar. Pero usualmente cuando se hacen radicales y cuando se hacen radiación, son casos que son localizados y los pacientes es muy difícil que mueran de eso. Sí, pero es importante agregar que porque a él le hicieron 2 tratamientos. Le hicieron una cirugía radical y después le dieron radioterapia.
Lo que quiere decir que después que él lo operaron, él hizo recidiva, el cáncer volvió. Le dieron radioterapia y entonces fue el segundo tratamiento. Pero los síntomas urinarios que usted tiene, eso es normal después de un procedimiento de radioterapia. Y lo otro que quería agregar, que hoy en día, con toda la información que hay, no debería morirse pacientes por cáncer de próstata, no deberían. Y la mayoría de pacientes que se mueren por cáncer de próstata son esos pacientes que llegan tarde, como dice el doctor Aguas Viva, con metástasis. Y ese paciente que se opera o se da radioterapia, no se da seguimiento y también hace metástasis. Y cuando llega a la consulta ya tiene una metástasis que es resistente a los tratamientos. Tanto es así que no importa el estadiaje, cuando tú lo ves, si no le hace nada en 5 años, el 100% está vivo. Saludos, buenos días. Buenos días. Sí, bueno. ¿Quién nos habla y desde dónde? Wilfredo González, de Nueva York. Adelante, Wilfredo. ¿Con qué? Yo estaba oyendo al doctor diciendo que hay que preocuparse de acuerdo a la frecuencia que uno va a orinar de la noche a la madrugada. Sí. ¿Cuándo uno se puede preocupar? Si uno va 2 o 3 veces, que me oriente en cuanto a eso. Muchas gracias. Adelante. Mira, empieza a ser una preocupación de que uno se levanta 2 veces. Y después de 3 a 4 veces se preocupa más, pero lo importante es que el chequeo prostático hay que hacérselo temprano por 2 condiciones. Hay que hacer diagnóstico oportuno. Mucha gente se chequea pensando que va a evitar un cáncer. Y la tendencia es hacer un diagnóstico oportuno o precoz, vamos a decirle precoz, de la enfermedad, porque es la probabilidad de curarse. Entonces, los latinos, los afroantillanos, que ahora mismo en el Congreso hay una tendencia que era que se creía que no se evaluaban bien al negro y que la incidencia es igual para cáncer. Los pacientes deben chequearse. Nosotros los latinos, después de los 40, 45 años, debemos empezar a hacer un registro histórico desde el PSA y todo, y ver cómo sintomatológicamente vamos evolucionando para hacer, como decía el doctor Mateo, un diagnóstico oportuno. Pero un paciente, porque un paciente orina frecuente hasta por diabetes.